Yo os guiaré. Doctrina y Convenios 7780. Hermanos y hermanas, expresamos nuestro profundo agradecimiento a ustedes, siervos del Señor, por brindarnos una vez más la oportunidad de juntos prepararnos espiritualmente para la clase de la escuela dominical. Bienvenidos a Rumbo al Discipulado, donde semana tras semana profundizamos en las verdades restauradas del Evangelio de Jesucristo. En esta ocasión exploraremos Yo os guiaré, basado en Doctrina y Convenios 7780, donde descubriremos cómo el Señor nos proporciona conocimiento revelado y nos guía en su obra sagrada. Si este contenido fortalece tu preparación para la clase, te animamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras preparaciones semanales. Oramos para que el Espíritu Santo ilumine tu entendimiento mientras estudiamos juntos, y que recibas exactamente las verdades que el Salvador desea que comprendas en esta lección. Contexto histórico. Menos de 2 años después de que la Iglesia de Jesucristo había sido restaurada, tenía más de 2000 miembros y estaba creciendo rápidamente. En marzo de 1832, José Smith se reunió con otros líderes de la Iglesia para analizar asuntos críticos: la necesidad de publicar revelaciones, comprar tierras en las que congregarse y cuidar de los pobres. Para atender esas necesidades, el Señor llamó a una pequeña cantidad de líderes de la Iglesia a formar la Firma Unida. Entre ellos estaba José Smith, Sidney Rigdon, Newell K. Whitney, Edward Partridge, Martin Harris, John Johnson, y más tarde se unió a ellos Amasa Lyman. Este grupo uniría sus esfuerzos para adelantar la causa del Señor en esos ámbitos. Pero incluso en tales asuntos administrativos, el Señor se centró en las cosas de la eternidad. Finalmente, el propósito de la imprenta o el almacén, como todo lo demás en el reino de Dios, es preparar a sus hijos para recibir un lugar en el mundo celestial y las riquezas de la eternidad. Y si esas bendiciones son difíciles de comprender ahora, en medio del ajetreo de la vida diaria, Él nos asegura: «Sed de buen ánimo, porque yo os guiaré». Mientras José Smith y Sidney Rigdon trabajaban en la traducción inspirada de la Biblia, tuvieron preguntas sobre el libro del Apocalipsis, como le ha pasado a muchas personas. Pero José sabía bien que cuando le faltaba sabiduría, podía pedirla a Dios. Los conocimientos que él recibió se encuentran en Doctrina y Convenios 77. Esta sección nos demuestra un principio fundamental: el Señor está dispuesto a revelar verdades a aquellos que las buscan con fe y sinceridad. Las preguntas específicas que José tenía sobre el Apocalipsis fueron respondidas con claridad y poder, mostrándonos que ninguna pregunta sincera está fuera del alcance de la revelación divina. El proceso mismo nos enseña sobre cómo recibir revelación. Observamos que José y Sidney estaban involucrados en trabajo espiritual serio, estudiando las Escrituras y buscando entendimiento. Su estudio los llevó a preguntas, y sus preguntas los llevaron a buscar al Señor. Esta es la pauta que podemos seguir en nuestro propio estudio. La Firma Unida se estableció para administrar los asuntos editoriales y comerciales de la Iglesia en Ohio y en Missouri. Estaba integrada por José Smith, Newell K. Whitney y otros líderes de la Iglesia que combinaron sus recursos para atender las necesidades temporales de la Iglesia en su continuo crecimiento. Aunque la Firma Unida acumuló deudas y se disolvió en 1834 cuando éstas llegaron a ser inmanejables, los principios que la fundamentaron continúan siendo relevantes. El concepto de unir esfuerzos para adelantar la causa del Señor, de combinar recursos para bendecir a otros y de trabajar colectivamente por objetivos eternos trasciende cualquier organización específica. El Señor le dijo a José Smith y a otros líderes de la Iglesia que administrar un almacén y una imprenta contribuiría a adelantar la causa que habían abrazado. Esta causa de la Iglesia del Salvador se revela claramente en los primeros versículos de Doctrina y Convenios 78. La causa de Cristo es multifacética. Incluye el cuidado de los pobres, la difusión del Evangelio, la edificación de los santos y la preparación de un pueblo para el reino celestial. No se limita a una sola actividad o llamamiento, sino que abarca todo esfuerzo sincero por bendecir a los hijos de Dios. En nuestras familias, podemos adelantar esta causa al crear hogares donde el Espíritu more, donde se enseñe el Evangelio, donde se practique la caridad y donde se prepare a la siguiente generación para servir al Señor. Cada oración familiar, cada noche de hogar, cada acto de servicio contribuye a esta causa sagrada. El Señor llama a sus seguidores niños pequeños, porque, sin importar nuestra edad o experiencia, seguimos siendo sus hijos que necesitan su guía paternal. Como niños pequeños, hay cosas que todavía no hemos entendido.
cargas que no podemos sobrellevar solos y desafíos que superan nuestra capacidad actual. Esta caracterización no debe desanimarnos, sino consolarnos. Así como un padre amoroso no espera que su hijo pequeño cargue responsabilidades de adulto, nuestro Padre Celestial no espera que enfrentemos solos las complejidades de la vida. Su promesa es clara: sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. La guía del Señor viene de muchas formas: a través de las Escrituras, los profetas vivientes, el Espíritu Santo, las bendiciones del sacerdocio y la sabiduría de líderes y mentores fieles. Mira hacia atrás en tu vida y reconoce cómo has crecido espiritualmente. Las cosas que antes te parecían imposibles ahora pueden ser más manejables, no porque hayas desarrollado fuerza humana, sino porque el Señor te ha guiado paso a paso. El mandamiento de recibir todas las cosas con gratitud puede parecer desafiante cuando enfrentamos dificultades. Sin embargo, Doctrina y Convenios 78:19 nos enseña que la gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones obvias, sino una actitud fundamental hacia la vida. Cuando creamos listas de las cosas buenas que nos han sucedido junto con aquellas que no consideramos bendiciones, comenzamos a ver con ojos espirituales. Las pruebas, los desafíos, incluso las decepciones, pueden convertirse en instrumentos en las manos del Señor para nuestro crecimiento y refinamiento. El profeta José Smith enseñó que debemos agradecer a Dios por todas las cosas. Esto requiere fe para confiar en que Dios puede sacar bien de cualquier situación. Las Escrituras nos enseñan repetidamente sobre el poder transformador de la gratitud, desde los Salmos del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Pablo sobre dar gracias en todo. Veamos el discurso del presidente Russell M. Nelson titulado Una oración profética de gratitud, esperanza y sanación para el mundo. Este mensaje del presidente Nelson ilustra poderosamente cómo la gratitud puede influir en nuestra relación con Jesucristo y transformar nuestra perspectiva. Como médico, conozco el valor de una buena terapia. Por ello, mis queridos amigos, permítanme recetar 2 actividades para ayudarnos a experimentar el poder sanador de la gratitud. En mis 96 años de vida, he sido testigo de una gran depresión, una guerra mundial, el surgimiento del terrorismo, el hambre y la pobreza en todo el mundo. También he visto el advenimiento de los viajes espaciales, el Internet, abundantes avances médicos y un sinfín de descubrimientos que me llenan de admiración. Antes de mi ministerio, fui cirujano cardiovascular y torácico y pasé muchas horas en salas de operaciones. Como cirujano residente, integré el equipo de investigación que desarrolló la primera máquina de bypass cardiopulmonar para operaciones a corazón abierto. Después tuve el privilegio de ayudar a salvar la vida de cientos de pacientes y tristemente vi a otros morir a pesar de mis mejores esfuerzos. Como hombre de ciencia y como hombre de fe, la pandemia mundial actual ha sido motivo de gran preocupación para mí. Como hombre de ciencia, reconozco la necesidad crucial de prevenir la propagación del virus. También honro el dedicado servicio de los profesionales de la salud y me lleno de pesar por aquellos que se han visto tan dramáticamente afectados por el COVID-19. Pero como hombre de fe, veo la pandemia actual solo como uno de los tantos males que aquejan al mundo, entre ellos el odio, la agitación civil, el racismo, la violencia, la deshonestidad y la falta de respeto. Científicos e investigadores calificados trabajan con diligencia para desarrollar y distribuir una vacuna contra el coronavirus. Pero no hay medicamento ni operación que pueda remediar las muchas aflicciones y enfermedades espirituales que afrontamos. Sin embargo, existe un remedio, algo que podría parecer un tanto extraño, pues se opone a nuestra intuición natural. No obstante, sus efectos han sido validados por científicos, así como por hombres y mujeres de fe. Me refiero al poder sanador de la gratitud. El libro de Salmos está lleno de exhortaciones a expresar gratitud. Estas son solo 3 de ellas.
bueno es dar gracias a Jehová. O, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Jesucristo expresaba gratitud con frecuencia. Antes de levantar a Lázaro de entre los muertos, antes de multiplicar milagrosamente los panes y los peces, y antes de pasar la copa a sus discípulos en la última cena, el Salvador oró y dio gracias a Dios. No es de sorprender que el apóstol Pablo luego declarara: «Dad gracias en todo». En mis 9 décadas y media de vida, he llegado a la conclusión de que es mucho mejor contar nuestras bendiciones que dar cuenta de nuestros problemas. Sea cual fuere nuestra situación, el mostrar gratitud por nuestros privilegios es una receta espiritual de efecto rápido y perdurable. ¿Nos libra la gratitud del pesar, la tristeza, la congoja y el dolor? No. Pero sí calma nuestros sentimientos. Nos da una mayor perspectiva del propósito mismo de la vida y de sus bondades. Hace unos 16 años, mi esposa Dancel y yo estábamos sentados en nuestra sala, tomados de la mano, viendo televisión, cuando de pronto ella se desplomó. A pesar de estar yo bien capacitado para tratar el problema que le quitó la vida, no pude salvar a mi propia esposa. Dancel y yo fuimos bendecidos con 9 hijas y un hijo. Trágicamente, he perdido a 2 de esas hijas a causa del cáncer. Ningún padre está preparado para perder a un hijo. Aún así, a pesar de esas y de otras experiencias difíciles, estoy increíble y eternamente agradecido por muchísimas cosas. Agradezco a Dios los casi 60 años que Dancel y yo compartimos juntos, por toda una vida de amor, dicha y preciados recuerdos. Y le agradezco por mi esposa Wendy, a quien conocí tras el fallecimiento de Dancel. Ella colma mi vida de felicidad ahora. Agradezco a Dios los años que pasé con mis 2 hijas fallecidas. Este corazón de padre se enternece al ver cualidades de mis hijas en los preciosos rostros de sus hijos y nietos. Todos podemos dar gracias por la belleza de la tierra y la majestuosidad de los cielos, que nos dan una idea de lo vasto de la eternidad. Podemos dar gracias por el don de la vida, por nuestros admirables cuerpos y nuestras magníficas mentes que nos permiten crecer y aprender. Podemos dar gracias por el arte, la literatura y la música que nos nutren el alma. Podemos dar gracias por la oportunidad de arrepentirnos, empezar de nuevo, hacer restitución y forjar carácter. Podemos dar gracias por nuestras familias, amigos y seres queridos. Podemos dar gracias por la oportunidad de ayudarnos, valorarnos y servirnos los unos a los otros, lo cual hace la vida tanto más significativa. Incluso podemos dar gracias por nuestras pruebas, de las que aprendemos cosas que de otro modo no aprenderíamos. Sobre todo, podemos dar gracias a Dios, el Padre de nuestro espíritu, lo cual nos hace a todos hermanos y hermanas, una gran familia universal. Como médico conozco el valor de una buena terapia. Por ello, mis queridos amigos, permítanme recetar 2 actividades para ayudarnos a experimentar el poder sanador de la gratitud. Primero, los invito a que durante los próximos 7 días transformen las redes sociales en su diario personal de gratitud. Publiquen cada día aquello por lo que están agradecidos.
por quiénes están agradecidos y por qué están agradecidos. Al cabo de los 7 días, observen si se sienten más felices y con más paz. Usen el hashtag #DaGracias. Si trabajamos juntos, podemos inundar las redes sociales con una ola de gratitud que llegue a los 4 extremos de la tierra. Quizás esto cumplirá, en parte, la promesa que Dios hizo al padre Abraham, de que mediante su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Segundo, unámonos en agradecimiento a Dios mediante la oración diaria. Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar expresando primero gratitud a Dios para luego pedirle las cosas que necesitemos. La oración produce milagros. Es con ese espíritu que ahora quisiera ofrecer una oración por el mundo y por todos los que lo habitan. Cuando yo ore, espero que se sientan inspirados a hacer lo mismo, derramando el corazón en gratitud por el sinfín de bendiciones que Dios les ha dado y pidiéndole que nos sane el corazón, que sane a nuestras familias, a nuestras sociedades y a todo el mundo. Nuestro Padre Celestial, como compañeros de viaje en tu planeta Tierra, humildemente oramos a ti. Te agradecemos la vida y todo lo que la sostiene. Te agradecemos por las bellezas de la Tierra, el orden del universo, los planetas, las estrellas y todas las cosas de significado eterno. Te agradecemos por tus leyes que nos protegen y guían. Te agradecemos por tu misericordia y cuidado amoroso. Te agradecemos por nuestras familias y seres queridos que colman nuestra vida de felicidad. Estamos agradecidos por todos los que luchan por combatir la pandemia del COVID. Por favor, bendícelos con protección e inspiración. Rogamos que nos ayudes a dar fin a este virus que ha afligido a tantos de tus hijos. Te agradecemos por los líderes de las naciones y demás personas que se esfuerzan por alentarnos. Rogamos por el alivio de los conflictos políticos. Rogamos que nos bendigas con un espíritu de sanación que nos una a pesar de nuestras diferencias. También te suplicamos que nos ayudes a arrepentirnos del egoísmo, la falta de bondad, el orgullo y los prejuicios de todo tipo, para que nos sirvamos y amemos más los unos a los otros como hermanos y hermanas y como tus hijos agradecidos. Te amamos, nuestro querido Padre, y rogamos que derrames tus bendiciones sobre nosotros en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga a todos. Recurso adicional. El mensaje del presidente Dieter F. Uchtdorf, agradecidos en cualquier circunstancia, proporciona consejos prácticos sobre cómo desarrollar una actitud de gratitud constante. Gracias al coro. Qué bendición son ustedes para nosotros y a todos aquellos que escuchan. Durante los años he tenido la sagrada oportunidad de reunirme con muchas personas cuyos pesares parecen haberse llegado hasta lo más profundo del alma. En estos momentos he escuchado a mis amados hermanos y hermanas y me he afligido con ellos por sus tribulaciones. He pensado en lo que podría decirles y me he esforzado por saber cómo consolarlos y apoyarlos en sus pruebas. A veces, su angustia es el resultado de lo que para ellos parece ser un final. Algunos se enfrentan al fin de una preciada relación, como la muerte de un ser querido o el distanciamiento de un familiar. Otros piensan que afrontan el fin de la esperanza de casarse, de tener hijos o de superar una enfermedad. Otros quizás se enfrenten al fin de su fe.
a medida que las voces confusas y conflictivas del mundo los tientan a dudar e incluso a abandonar lo que una vez supieron que era verdadero. Tarde o temprano, creo que todos pasamos por tiempos en los que nuestro mundo parece venirse abajo, dejándonos solos, frustrados y a la deriva. Le puede pasar a cualquier persona. Nadie es inmune a ello. La situación de cada persona es diferente y los detalles de cada vida son únicos. No obstante, he aprendido que hay algo que quitaría la amargura que experimentamos en la vida. Hay algo que podemos hacer a fin de que nuestra vida sea más dulce, feliz y hasta gloriosa. Podemos ser agradecidos. Tal vez suene contrario a la sabiduría del mundo sugerir que la persona que está llena de pesares le deba dar gracias a Dios. Sin embargo, aquellos que dejan a un lado la botella de la amargura y en vez de ello alzan la copa de la gratitud, pueden encontrar una bebida purificante de sanación, paz y entendimiento. Como discípulos de Cristo, se nos manda dar las gracias al Señor nuestro Dios en todas las cosas. Cantar a Jehová con acción de gracias y hacer que rebose nuestro corazón de gratitud a Dios. ¿Por qué nos manda Dios que seamos agradecidos? Todos los mandamientos del Señor se nos dan para poner bendiciones a nuestro alcance. Los mandamientos son oportunidades de ejercer nuestro albedrío y de recibir bendiciones. Nuestro amoroso Padre Celestial sabe que el elegir cultivar un espíritu de gratitud nos brindará verdadero gozo y gran felicidad. Pero algunos quizás se pregunten, ¿qué es por lo que debo estar agradecido cuando mi mundo se viene abajo? Tal vez el concentrarnos en qué es aquello por lo cual estamos agradecidos sea la manera equivocada de abordarlo. Es difícil cultivar un espíritu de gratitud si nuestro agradecimiento solo es proporcional al número de bendiciones que podamos contar. Es cierto que es importante contar nuestras bendiciones con frecuencia, y cualquiera que lo haya tratado sabe que son muchas. Pero no creo que el Señor espere que seamos menos agradecidos en tiempos de dificultades que en tiempos de abundancia y comodidad. De hecho, en la mayoría de los pasajes de las Escrituras no se habla de estar agradecido por las cosas, sino más bien se sugiere un espíritu o actitud general de gratitud. Es fácil estar agradecido por cosas cuando la vida parece marchar sin problemas. Pero, ¿qué ocurre con las ocasiones en las que lo que deseamos parece ser algo inalcanzable? Permítanme proponer que consideremos la gratitud como una disposición, un modo de vida, que es independiente de nuestra situación actual. En otras palabras, lo que quiero decir es que en vez de estar agradecidos por cosas, nos concentremos en estar agradecidos en nuestras circunstancias, cualesquiera que sean. Hay una antigua anécdota de un mesero que le preguntó a un cliente si le había gustado la comida. Este contestó que todo estuvo bien, pero que habría estado mejor si le hubieran servido más pan. Al día siguiente, cuando el hombre regresó, el mesero le dio el doble de pan, dándole 4 rebanadas en vez de 2. Pero aún así, el hombre no estuvo satisfecho. Al día siguiente, el mesero volvió a ponerle el doble de pan, pero sin ningún éxito. El cuarto día, el mesero estaba resuelto a que ese hombre estuviese contento. De modo que tomó una hogaza de pan de 2,5 metros de largo, la cortó a la mitad y con una sonrisa se la sirvió al cliente. El mesero casi no podía esperar ver su reacción. Después de la comida, el hombre levantó la vista y dijo, «Delicioso, como siempre».
pero veo que otra vez solo dan 2 porciones de pan. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, la decisión es nuestra. Podemos decidir limitar nuestra gratitud basándonos en las bendiciones que pensamos que nos faltan, o podemos decidir ser como Nefi, cuyo corazón agradecido nunca flaqueó. Cuando sus hermanos lo ataron en el barco que él había construido para llevarlos a la tierra prometida, los tobillos y las muñecas le dolían bastante y se le habían hinchado mucho, además de una fuerte tempestad que amenazaba tragarlo en las profundidades del mar. Nefi dijo: no obstante, acudía a mi Dios y lo alababa todo el día, y no murmuré contra el Señor a causa de mis aflicciones. Podemos escoger ser como Job, quien parecía tener todo y después lo perdió por completo. No obstante, Job respondió diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Podemos escoger ser como los pioneros mormones, quienes mantuvieron un espíritu de gratitud durante la lenta y penosa travesía hacia el gran lago salado, incluso cantando, bailando y gloriándose por la bondad de Dios. Muchos de nosotros habríamos tenido la inclinación a alejarnos, quejarnos y a desesperarnos por la dificultad del trayecto. Podemos escoger ser como el profeta José Smith, que mientras estaba encarcelado en deplorables condiciones en la cárcel de Liberty, escribió estas inspiradas palabras: muy queridos hermanos, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, y entonces podremos permanecer tranquilos, con la más completa seguridad, para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. Podemos escoger ser agradecidos pase lo que pase. Este tipo de gratitud trasciende cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor. Supera la desilusión, el desaliento y la desesperación. Florece con la misma hermosura en el helado panorama del invierno, así como en el agradable calor del verano. Cuando estamos agradecidos a Dios en nuestras circunstancias, podemos sentir una suave paz en medio de la tribulación. En la angustia, podemos elevar nuestro corazón en alabanza. En el dolor, podemos regocijarnos en la expiación de Cristo. En el frío del amargo pesar, podemos sentir la cercanía y la calidez del abrazo de los cielos. A veces pensamos que el ser agradecido es lo que hacemos después de que se resuelven nuestros problemas. Pero esa es una perspectiva sumamente estrecha. ¿Cuánto pasamos por alto en la vida cuando esperamos ver el arco iris antes de darle gracias a Dios por la lluvia? El ser agradecido en tiempos de aflicción no significa que estamos complacidos con nuestras circunstancias. Lo que sí significa es que mediante los ojos de la fe podemos ver más allá de nuestras dificultades actuales. Esta no es una gratitud que proviene de los labios, sino del alma. Es gratitud que sana el corazón y ensancha la mente. El ser agradecidos en nuestras circunstancias es un acto de fe en Dios, que requiere que confiemos en Él y tengamos esperanza en cosas que no se ven, pero que son verdaderas. Si somos agradecidos, seguimos el ejemplo de nuestro amado Salvador, quien dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La gratitud verdadera es una expresión de esperanza y testimonio, que se recibe al reconocer que no siempre entendemos las pruebas de la vida,
pero que confiamos que algún día lo haremos. En cualquier circunstancia, nuestro sentido de gratitud se nutre con las muchas sagradas verdades que sí sabemos. Que nuestro Padre ha dado a sus hijos el gran plan de felicidad, que mediante la expiación de su Hijo Jesucristo podemos vivir para siempre con nuestros seres queridos, que al final tendremos cuerpos gloriosos, perfectos e inmortales, libres de enfermedades o discapacidades, y que nuestras lágrimas de tristeza y pérdida serán reemplazadas con una abundancia de felicidad y gozo, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Esa clase de testimonio es lo que debió transformar a los apóstoles del Salvador de hombres tímidos e inciertos en emisarios intrépidos y dichosos del Maestro. Horas después de su crucifixión, a los apóstoles los consumía la desesperación y la angustia, ya que no podían comprender lo que acababa de ocurrir. Pero un hecho cambió todo eso. Su Señor se les apareció y declaró: «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy». Cuando los apóstoles reconocieron al Cristo resucitado, cuando asimilaron la gloriosa resurrección de su amado Salvador, se convirtieron en hombres diferentes. Nada podía impedirles cumplir su misión. Aceptaron con valor y determinación la tortura, humillación e incluso la muerte, a las que estarían sujetos a causa de su testimonio. No había nada que los disuadiera de alabar y servir a su Señor. Ellos cambiaron la vida de la gente de todas partes. Ellos cambiaron el mundo. No es necesario que ustedes vean al Salvador como lo hicieron los apóstoles para pasar por esa misma transformación. El testimonio que tengan de Cristo, proveniente del Espíritu Santo, puede ayudarlos a pasar por alto los finales desalentadores de la mortalidad y ver el futuro brillante que el Redentor del mundo ha preparado. En vista de lo que sabemos acerca de nuestro destino eterno, es comprensible por qué siempre que afrontamos los amargos desenlaces de la vida, estos nos parecen inaceptables. Es como si algo en nuestro interior se opusiera a los finales. ¿Por qué razón? Porque somos creados de material eterno. Somos seres eternos, hijos del Dios Todopoderoso, cuyo nombre es sin fin, y quien promete innumerables bendiciones eternas. Los finales no son nuestro destino. Cuanto más aprendemos sobre el Evangelio de Jesucristo, más nos damos cuenta de que los finales aquí en la tierra no son finales en realidad, son simplemente interrupciones, pausas temporales, que un día parecerán pequeñas comparadas con el gozo eterno que les espera a los fieles. Cuán agradecido estoy a mi Padre Celestial, porque en su plan no hay finales verdaderos, solo verdaderos comienzos. Hermanos y hermanas, ¿no tenemos razón para estar llenos de gratitud a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos? ¿Necesitamos una razón más grandiosa para permitir que rebose nuestro corazón de gratitud a Dios? ¿No tenemos mucha razón para regocijarnos? ¡Qué bendecidos somos si reconocemos la mano de Dios en el maravilloso tapiz de la vida! La gratitud a nuestro Padre Celestial ensancha nuestra percepción y aclara nuestra vista, inspira humildad y fomenta la compasión hacia nuestro prójimo y hacia todas las creaciones de Dios. La gratitud es una parte integral de todos los atributos cristianos. El corazón agradecido es el padre de todas las virtudes. El Señor nos ha dado su promesa de que aquel que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado.
y le serán añadidas las cosas de esta tierra. Ruego que vivamos cada día en acción de gracias, especialmente durante los finales aparentemente inexplicables que son parte de la vida terrenal. Que permitamos que nuestra alma se enchance en agradecimiento hacia nuestro misericordioso Padre Celestial. Que siempre y constantemente elevemos nuestras voces y demostremos en palabra y hecho nuestra gratitud a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo, Jesucristo. Ruego por ello y les dejo mi testimonio y bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Maestro. Amén. El elder David A. Bednar nos enseñó una lección profunda sobre Doctrina y Convenios 80. Tal vez una de las lecciones que el Salvador nos enseña en esta revelación es que la asignación de trabajar en un lugar específico es esencial e importante, pero secundaria a un llamado a la obra. Esta perspectiva cambia fundamentalmente cómo vemos nuestros llamamientos y asignaciones, ya sea que sirvamos en la presidencia de estaca o como hermanos ministrantes, en la primaria o en el sumo consejo. El llamado subyacente es el mismo: participar en la obra del Señor. Las secciones 79 y 80 de Doctrina y Convenios nos recuerdan que cada llamamiento viene del Señor y tiene propósito eterno. Cuando comprendemos que estamos llamados a la obra en general, podemos encontrar gozo y significado en cualquier asignación específica que recibamos. Las verdades contenidas en Doctrina y Convenios 77-80 nos recuerdan que el Señor desea guiarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Él proporciona conocimiento a quienes lo buscan, nos invita a participar en su causa sagrada, nos guía como un Padre amoroso y nos bendice cuando vivimos con gratitud. La promesa central permanece: sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. Esta no es una promesa condicional para algunos pocos, sino una garantía para todos los que buscan seguir al Salvador. En nuestro estudio, servicio y vida diaria, podemos confiar en que el Señor nos guiará paso a paso hacia nuestro destino eterno. A continuación, vamos a leer o escuchar las escrituras asignadas para esta semana. Esperamos que todos podamos salir de esta lección con mayor fe en la guía del Señor, mayor gratitud por sus bendiciones y mayor determinación de adelantar su causa en nuestras familias, barrios y comunidades. Nos vemos la próxima semana. Sección 77. Revelación dada a José Smith el profeta en Hiram, Ohio, aproximadamente en marzo de 1832. En la historia de José Smith se indica: en relación con la traducción de las Escrituras, recibí la siguiente explicación del Apocalipsis o la revelación de San Juan. Versículos del 1 al 4. Los animales tienen espíritu y morarán en felicidad eterna. Del 5 al 7. Esta tierra tiene una existencia temporal de 7000 años. Del 8 al 10. Varios ángeles restauran el Evangelio y ministran sobre la tierra. 11. Los 144,000 son sellados. Del 12 al 14. Cristo vendrá al principio del séptimo milenio. 15. Serán levantados 2 profetas a la nación judía. Pregunta: ¿qué es el mar de vidrio del que habla Juan en el capítulo 4, versículo 6 del Apocalipsis? Respuesta: es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los 4 seres vivientes de los que habla el mismo versículo? Respuesta: son expresiones metafóricas que usa Juan el Revelador para describir los cielos, el paraíso de Dios, la felicidad del hombre y la de los animales, y de lo que se arrastra y de las aves del cielo, siendo lo espiritual a semejanza de lo temporal, y lo temporal a semejanza de lo espiritual. El espíritu del hombre a semejanza de su persona, como también el espíritu de los animales y toda otra criatura que Dios ha creado. Pregunta: ¿están limitados los 4 seres vivientes a animales particulares o representan clases u órdenes? Respuesta: están limitados a 4 animales particulares, mostrados a Juan para representar la gloria de las clases de seres
en su orden o esfera de creación decretados, en cuanto al gozo de su felicidad eterna. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los ojos y las alas que tenían los seres vivientes? Respuesta: sus ojos son una representación de luz y conocimiento, es decir, están llenos de conocimiento, y sus alas representan el poder para moverse, para obrar, etc. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los 24 ancianos de los que habla Juan? Respuesta: hemos de entender que estos ancianos que Juan vio habían sido fieles en la obra del ministerio y habían muerto. Pertenecían a las 7 iglesias y estaban entonces en el paraíso de Dios. Pregunta: ¿qué hemos de entender por el libro que Juan vio, sellado por fuera con 7 sellos? Respuesta: que contiene la voluntad, los misterios y las obras revelados de Dios, las cosas ocultas de su economía concernientes a esta tierra durante los 7000 años de su permanencia, o sea, su duración temporal. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los 7 sellos con que estaba sellado? Respuesta: que el primer sello contiene las cosas de los primeros 1000 años, el segundo las de los siguientes 1000 años, y así hasta el séptimo. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los 4 ángeles de los que se habla en el capítulo 7 y versículo 1 del Apocalipsis? Respuesta: que son 4 ángeles enviados de Dios, a quienes es dado poder sobre las 4 partes de la tierra, para salvar la vida y para destruir. Son los que tienen el Evangelio eterno para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y tienen el poder de cerrar los cielos, de sellar para vida o de echar abajo a las regiones de las tinieblas. Pregunta: ¿qué hemos de entender por el ángel que asciende del oriente? Versículo 2, capítulo 7 del Apocalipsis. Respuesta: que el ángel que asciende del oriente es aquel a quien es dado el sello del Dios viviente sobre las 12 tribus de Israel. Por consiguiente, clama a los 4 ángeles que tienen el Evangelio eterno, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y si queréis recibirlo, este es Elías, que habría de venir a congregar a las tribus de Israel y a restaurar todas las cosas. Pregunta: ¿en qué tiempo se cumplirán las cosas de las que se habla en este capítulo? Respuesta: se cumplirán en el 6º milenio, o sea, cuando sea abierto el 6º sello. Pregunta: ¿qué hemos de entender por los 144,000 sellados de entre las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu? Respuesta: que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes, ordenados según el santo orden de Dios, para administrar el Evangelio eterno, porque son estos los que son ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, por los ángeles a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra, para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. Pregunta: ¿qué hemos de entender por el son de trompetas que se menciona en el capítulo 8 del Apocalipsis? Respuesta: que así como Dios hizo el mundo en 6 días, y en el 7º día acabó su obra y la santificó, y también formó al hombre del polvo de la tierra, de igual manera, al principiar el 7º milenio, el Señor Dios santificará la tierra, consumará la salvación del hombre, y juzgará y redimirá todas las cosas, salvo lo que no haya puesto en su poder, cuando Él haya sellado todo hasta el fin de todas las cosas. Y el son de las trompetas de los 7 ángeles es la preparación y terminación de su obra al comenzar el 7º milenio, la preparación de la vía antes de la hora de su venida. Pregunta: ¿cuándo se cumplirán las cosas que están escritas en el capítulo 9 del Apocalipsis? Respuesta: se cumplirán después que sea abierto el 7º sello, antes de la venida de Cristo.
Pregunta: ¿qué hemos de entender por el libro pequeño que Juan comió, tal como se menciona en el capítulo 10 del Apocalipsis? Respuesta: hemos de entender que fue una misión y ordenanza para él, de recoger a las tribus de Israel. He aquí, este es Elías, el cual, como está escrito, tiene que venir y restaurar todas las cosas. Pregunta: ¿qué se da a entender por los dos testigos en el capítulo 11 del Apocalipsis? Respuesta: son dos profetas que le serán levantados a la nación judía en los postreros días, en la época de la restauración, para profetizar a los judíos, después que éstos se hayan congregado y hayan edificado la ciudad de Jerusalén en la tierra de sus padres. Sección 78. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Kirtland, Ohio, el 1 de marzo de 1832. En ese día, el profeta y otros líderes se habían reunido para analizar asuntos de la iglesia. En esta revelación, se le instruye inicialmente al profeta, a Sidney Rigdon y a Newell K. Whitney, que viajen a Missouri y organicen los asuntos mercantiles y editoriales de la iglesia mediante la creación de una firma que supervisaría esas labores y generaría fondos para el establecimiento de Sion y para el beneficio de los pobres. Dicha firma, conocida como la Firma Unida, se organizó en abril de 1832 y se disolvió en 1834. Véase la sección 82. Poco tiempo después de su disolución, y bajo la dirección de José Smith, la frase «los asuntos del almacén para los pobres» reemplazó a «establecimientos mercantiles y editoriales» en la revelación, y la palabra «orden» reemplazó a la palabra «firma». Versículos del 1 al 4. Los santos deben organizarse y establecer un almacén. Del 5 al 12. El uso prudente de sus bienes conducirá a los miembros a la salvación. 13 y 14. La iglesia debe ser independiente de los poderes terrenales. 15 y 16. Miguel, Adán, sirve bajo la dirección del Muy Santo, Cristo. Del 17 al 22. Benditos son los fieles, porque ellos heredarán todas las cosas. El Señor habló a José Smith, hijo, diciendo: escuchadme, dice el Señor vuestro Dios, vosotros que habéis sido ordenados al sumo sacerdocio de mi iglesia, y que os habéis congregado, y oíd el consejo de aquel que os ha ordenado de lo alto, que hablará en vuestros oídos las palabras de sabiduría, a fin de que halléis salvación en lo que habéis presentado ante mí, dice el Señor Dios. Pues de cierto os digo, ha llegado la hora y está cerca, y he aquí, es necesario que haya una organización de mi pueblo, a fin de reglamentar y establecer los asuntos del almacén para los pobres de entre mi pueblo, tanto en este lugar como en la tierra de Sión, como establecimiento y orden permanentes y sempiternos para mi iglesia, a fin de adelantar la causa que habéis abrazado, para la salvación del hombre y la gloria de vuestro Padre que está en los cielos, para que seáis iguales en los vínculos de cosas celestiales, sí, y de cosas terrenales también, a fin de obtener cosas celestiales. Porque si no sois iguales en las cosas terrenales, no podéis ser iguales en la consecución de cosas celestiales. Pues si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis, haciendo lo que os he mandado y requerido. Y ahora, de cierto así dice el Señor, conviene que vosotros que constituís esta orden, hagáis todas las cosas para mi gloria. O en otras palabras, siéntense mis siervos Newell K. Whitney, José Smith, hijo, y Sidney Rigdon, en concilio con los santos que están en Sión. De otra manera, Satanás procurará desviar sus corazones de la verdad, de manera que sean cegados y no comprendan las cosas que están preparadas para ellos. Por tanto, os doy el mandamiento de prepararos y organizaros por medio de un vínculo o convenio sempiterno que no se puede violar. Y quien lo violare perderá su oficio y estado en la iglesia,
y será entregado a los bofetones de Satanás hasta el día de la redención. He aquí, esta es la preparación con la cual os preparo, y el fundamento y la norma que os doy, mediante los cuales podréis cumplir los mandamientos que os son dados, a fin de que mediante mi providencia, no obstante las tribulaciones que os sobrevengan, la Iglesia se sostenga independiente de todas las otras criaturas bajo el mundo celestial, para que ascendáis hasta alcanzar la corona preparada para vosotros, y seáis hechos gobernantes sobre muchos reinos, dice el Señor, el Santo de Sión, el cual ha establecido los cimientos de Adán, Ondi, Amán, y el que ha nombrado a Miguel por príncipe vuestro, y le ha asentado los pies, y lo ha puesto en alto, y le ha dado las llaves de la salvación bajo el consejo y dirección del Muy Santo, que es sin principio de días ni fin de vida. De cierto os digo, sois niños pequeños, y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado, y le serán añadidas las cosas de esta tierra, hasta 100 tantos, sí, y más. Haced pues las cosas que os he mandado, dice vuestro Redentor, el Hijo Amán, el cual prepara todas las cosas antes de llevaros, porque sois la iglesia del primogénito, y él os arrebatará en una nube, y señalará a cada hombre su porción, y el que es mayordomo fiel y sabio, heredará todas las cosas. Amén. Sección 79. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Hiram, Ohio, el 12 de marzo de 1832. Versículos del 1 al 4. Jared Carter es llamado a predicar el Evangelio por medio del Consolador. De cierto te digo, que es mi voluntad que mi siervo Jared Carter vaya otra vez a las tierras del este, de un lugar a otro, y de ciudad en ciudad, mediante el poder de la ordenación con que ha sido ordenado, para proclamar alegres nuevas de gran gozo, sí, el Evangelio eterno. Y enviaré sobre él al Consolador, que le enseñará la verdad y el camino que debe seguir, y si es fiel, lo coronaré de nuevo con gavillas. Por tanto, regocíjese tu corazón, mi siervo Jared Carter, y no temas, dice tu Señor, que es Jesucristo. Amén. Sección 80. Revelación dada por medio de José Smith el profeta a Stephen Burnett en Hiram, Ohio, el 7 de marzo de 1832. Versículos del 1 al 5. Stephen Burnett y Eden Smith son llamados a predicar en cualquier lugar que ellos escojan. De cierto, así te dice el Señor, mi siervo Stephen Burnett. Ve entre los del mundo y predica el Evangelio a toda criatura, a quien llegue el son de tu voz. Y por cuanto deseas un compañero, te doy a mi siervo Eden Smith. Por tanto, id y predicad mi Evangelio, bien sea al norte o al sur, al este o al oeste, no importa, porque no podréis errar. Por consiguiente, declarad las cosas que habéis oído, y que ciertamente creéis y sabéis que son verdaderas. He aquí, esta es la voluntad del que os ha llamado, vuestro Redentor, sí, Jesucristo. Amén.